Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Alba Marigliano y otra vez estoy aquí para presentarles un caso clínico. En este caso se trata de una disección tipo B complicada con isquemia mesentérica. Se trata de un paciente de 65 años que como único antecedente tenía una hipertensión arterial tratada con valsartán 160 miligramos días. Consultó a urgencias por un dolor tóraco-abdominal de inicio brusco, muy intenso, y estando en urgencia se decide realizar un TAC, un angio-TAC tóraco-abdominal para el diagnóstico. En la imagen que tienen a la izquierda pueden ver que ya luego del callado aórtico y luego de la salida de la subclavia izquierda, en la aorta, en el inicio de la aorta descendente, se puede ver una imagen compatible con un flap de disección que en la figura de la derecha continúa estando presente con una falsa y una verdadera luz relativamente aceptable. Sin embargo, al proseguir con el TAC de manera descendente, ya vemos que a nivel retrocardíaco la verdadera luz se disminuye mucho de tamaño. Esto es la verdadera luz, todo esto es falsa luz, y a nivel de la salida del tronco celíaco vemos también que el flap se introduce en el ostium del tronco celíaco. E incluso vemos que la arteria renal izquierda nace de la verdadera luz tan pequeña de tamaño, mientras que la arteria renal izquierda nace de la falsa luz que conserva flujo. Esto determina, fíjense que el riñón derecho está hipoperfundido, como pueden ver en esta imagen, y el riñón izquierdo está mejor perfundido porque la arteria tiene un flujo aceptable. Se decide realizar un eco transesofágico para estudiar mejor el componente de los flujos, tanto de la verdadera como de la falsa luz, y sobre todo las puertas de entradas en número y sobre todo en dimensiones. Aquí pueden ver en la primera imagen un eco transesofágico en el que ya se ve la puerta de entrada, una puerta de entrada grande de aproximadamente 15 milímetros. En la imagen que está por debajo se muestra cuál es la falsa luz y cuál es la luz verdadera, y en la imagen de la derecha en movimiento se puede ver cómo ya a nivel del tronco celíaco, es decir, pasando el diafragma con el eco transesofágico, es posible ver el tronco celíaco. Hay que tratar siempre de tomar estas imágenes y se observa cómo la verdadera luz está realmente muy disminuida de tamaño. Se puede ver con el Doppler color. Esto también se confirma o se complementa el diagnóstico con el Doppler color y con el Doppler continuo. Con el Doppler color se puede ver el aumento de turbulencia a nivel del tronco celíaco, que puede ser un indicativo de que está obstruido el vaso, y se confirma con el Doppler continuo una alta velocidad, en este caso mayor de 2 metros, que es altamente determinante de un flujo de tipo obstructivo. Con estas imágenes y con la imagen del TAC, bueno, se define que el mecanismo de la obstrucción del vaso es un mecanismo dinámico, y se decide un mecanismo dinámico que está dado por el flap de disección que se introduce en el ostium del vaso y que transitoriamente lo obstruye de manera intermitente, y está dado también por una puerta de entrada grande con flujos distales probablemente
pequeños, las descargas distales probablemente pequeños, y bueno, con esto se decide entonces realizar un tratamiento percutáneo urgente. Se lleva al paciente a la sala de hemodinamia y se decide colocar un stent, para lo que se realiza un eco transesofágico como monitoreo del procedimiento. En la imagen de la izquierda pueden ver aquí que se coloca, pueden ver el endograft y la expansión del mismo. Esto es la verdadera luz. Ven cómo la falsa luz comienza a trombosarse, y en la imagen de la derecha se balonea el stent y se puede ver cómo mejora mucho su aposición en el vaso, aumentando significativamente el diámetro de la verdadera luz y desobstruyendo el tronco celíaco, como pueden ver aquí. Aquí muestro, para que puedan ver la diferencia, las imágenes comparativas entre el eco transesofágico antes del procedimiento, donde ya habíamos visto este pequeño flujo en la verdadera luz, y la imagen post procedimiento, donde ya se ve desobstruido el ostium del tronco celíaco, ¿no? Con una luz aceptable. Esto permite que el flujo tenga una entrada libre en el tronco celíaco. Ahora les muestro el TAC que se hizo de control, un angiotac de control, y pueden ver en la imagen de la izquierda la imagen que teníamos, si recuerdan las imágenes que teníamos al principio, en el que ya se veía la disección luego de la subclavia. Aquí tienen el stent colocado. Esto es una pequeña endofuga aquí, y en la imagen de la derecha pueden ver a lo largo todo el stent, todo lo largo de la aorta. En realidad a este paciente se le puso 2 stents porque uno solo se quedaba un poco corto para cubrir toda la superficie de la disección. Otra imagen comparativa entre un TAC pre y post la colocación del stent. Recuerden que en la imagen pre-TEBAR el tronco celíaco estaba obstruido, como pueden ver aquí, y esta es la imagen post-TEBAR, en el que hay un significativo aumento de la verdadera luz y realmente el ostium se ve totalmente desobstruido, ¿no? Y fíjense cómo ha mejorado también la perfusión del riñón, estando los dos riñones prácticamente iguales. A modo de recordatorio, es muy importante tener presente la mala perfusión periférica, porque es mesentérica, porque es un diagnóstico que a veces se tarda en hacer. Puede ser la segunda causa de mortalidad más frecuente, como fue reportado en el IRAD. En estos pacientes, una complicación grave, aún hoy en día con los avances de la técnica y en cuanto al tratamiento, tanto quirúrgico como intervencionista, la mortalidad sigue siendo alta. Tiene una incidencia de un 4 o 6% en las disecciones aórticas, y lo más importante es tratar de reconocer el mecanismo fisiopatológico por el que se produce. Y en este sentido, el eco transesofágico es muy útil porque es capaz de diferenciar entre un mecanismo dinámico y un mecanismo estático de isquemia. El mecanismo dinámico es el mecanismo más frecuente y se refiere se produce en realidad por una obstrucción, como pueden ver en esta imagen, del ostium del vaso, producida por el flap de disección
que lo tapa al vaso intermitentemente. Y esto hace que el paciente tenga síntomas también a veces intermitentemente. Esta modalidad, esta forma de presentación de isquemia es más fácil de tratar que la obstrucción estática y se puede resolver con intervencionismo de manera urgente con bastante efectividad. En cambio, la obstrucción estática, que se produce por una trombosis del ostium del vaso, generalmente es más difícil de tratar, es menos frecuente, afortunadamente, y a veces requiere de varios procedimientos, de procedimiento quirúrgico. No siempre es efectivo el procedimiento solamente percutáneo. En nuestro paciente, en este caso, se trataba de una obstrucción dinámica. Entonces, como ideas para recordar de este caso clínico, que es un caso clínico relativamente sencillo, lo más importante es recordar que la isquemia mesentérica es una complicación que puede aparecer. En realidad puede haber isquemia en cualquier tronco, ¿no?, de la aorta, dependiendo del sitio de la disección. La mala perfusión mesentérica se define por un inadecuado aporte de flujo al intestino. Es una complicación grave, todavía tiene alta mortalidad a pesar de los avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. En los estadios tempranos el intestino puede presentarse isquémico, pero también puede evolucionar a la necrosis y a la disfunción si no se resuelve con rapidez. El diagnóstico debe ser sospechado basándose en la presentación clínica del paciente. El dolor abdominal es el síntoma más frecuente, hay que tenerlo presente. La mala perfusión en las imágenes también es un hallazgo que es posible de obtener, y en la analítica hay que resaltar el aumento del lactato como un signo a tener en cuenta. El diferenciar el mecanismo fisiopatológico es esencial, entonces, entre el dinámico y el mecanismo estático, ya que el dinámico es el más frecuente y es el que se puede tratar de manera urgente con bastante eficacia. El ecocardiograma transesofágico es fundamental para el diagnóstico, así como es fundamental para el monitoreo intraoperatorio o intervencionismo, por decirlo de alguna manera. No hay que olvidarse de todas formas que el tratamiento médico es el tratamiento inicial. Hay que intentar bajar la presión arterial del paciente. Suele ser el pico hipertensivo o la causa detonante, ¿no? Y así como bajar la presión arterial, bajar la frecuencia cardíaca. En este sentido, los betabloqueantes son útiles, y ha probado esto disminuir los signos de isquemia. Los métodos de imágenes ya mencionados, como el TAC, el angioTAC y el ecotransesofágico, juegan un rol fundamental, ¿no?, tanto en el diagnóstico como en el monitoreo intraprocedimiento y en el seguimiento de estos pacientes. Bueno, como siempre, muchas gracias por su atención y por estar presentes.